Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos una vez más a la Fundació Per Amor a l'Art, a una nueva propuesta en su Centro de Arte de Bombas Gens. Presentamos hoy la exposición de Nicolás Ortigosa y antes de presentar a las personas que nos acompañan, al artista y a Ángel Calvo, quería contar un poco la génesis de esta exposición y, contar también por qué esta exposición está en estas salas. Como saben, el Centro de Arte Bombas Gens muestra la colección Per Amor a l'Art y a partir de esa colección también se desarrolla el programa de este centro. Esta serie de la Divina Comedia en la que estamos ahora fue adquirida por José Luis Soler y Susana Lloret con la asesoría de Vicente Todolí en 2015, muy poco después de que él la diera por terminada. Una serie que empezó en 2005, terminó en 2014 y Vicente, José Luis y Susana fueron de las primeras personas que la vieron terminada y decidieron adquirirla en su totalidad. Un poco también para continuar la labor de mecenazgo y la labor de esta fundación, que es tratar de adquirir series extensas de artistas para mostrar un contexto más amplio de su trabajo. También en la sala que ahora tenemos cerrada, pero posteriormente podrán ver, hay otro tríptico que también fue adquirido para la colección, que corresponde a una época posterior. La exposición trata de mostrar también la pieza, o la gran pieza de la colección Per Amor a l'Art en el contexto del trabajo de 16 años de Nicolás Ortigosa. Hemos editado un maravilloso catálogo diseñado por los hermanos Berenguer, que recoge todas las obras expuestas y alguna más, y cuenta con dos textos, uno de Ángel Calvo y otro de Julio Ontana, que creo que también nos va a acompañar esta tarde. Bueno, yo quiero agradecer a los dos, a Nicolás su generosidad, su buen estar y su bien hacer. Hemos trabajado muy bien, todo el equipo de la Fundación con él, hemos hecho un seminario con la UPV, estamos preparando también visitas guiadas específicas y él, digamos, ha participado en todo este proceso. Quiero agradecer también a Ángel Calvo, que es un comisario y crítico de arte. Era un joven comisario cuando le conocí. Esta mañana ya digo que ya no le puedo presentar como joven comisario. Su currículum es tan amplio que está en la página web. Pero, es un gran escritor también, es alguien que ha dedicado mucho tiempo a pensar sobre todo en artistas cercanos, en artistas del territorio del Estado español pensé que es una persona que entiende muy bien la pintura y pensábamos que era una persona también interesante para que dialogara con Nicolás. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias Nuria por lo de que ya no soy comisario joven. Dar las gracias a la Fundació Per Amor a l'Art y, por supuesto, al equipo de Bombas Gens por ofrecerme la oportunidad, en principio, de escribir para este catálogo, con un texto que he releído varias veces antes de venir aquí y la verdad que cada día estoy más contento. Y gracias a Nicolás, en primer lugar, por ese recibimiento en su estudio cuando me acerqué en el mes de noviembre, cuando recibí la invitación de Bombas Gens para escribir. Y de hecho era un poco como me apetecía empezar esto, porque cuando empecé a escribir el texto, ese problema que tienen todos los textos de que hay que empezarlos por algún lugar, me encontré con el problema de por dónde empezamos esto, cuando en realidad lo que más me había impactado era la propia visita, ¿no? Llegar inicialmente a una nave que podría ser más o menos de las dimensiones de este tramo de aquí, pero que viendo los dibujos de la Divina Comedia yo casi podía intuir que los dibujos de la Divina Comedia no se habían cocinado allí en aquel lugar así como tan neutro. Entonces, después de esa visita, donde vimos parte de los dibujos que están en la sala de al lado, es cuando nos marchamos al otro estudio, una especie de casa perdida, digamos no abandonada porque tiene
alguien trabajando allí, pero bueno, sí descuidada, ¿no? Como que lo que le importaba a Nicolás no era un poco mantener la casa en pie, sino mantener en pie lo que hay dentro. Un poco, pues después revisando unos escritos me encontraba con una entrevista que el poeta John Ashbery hace, yo creo que es en el año 59, lo que pasa que, bueno, no lo tengo claro, yo lo buscaba. Lo que sí que sé es que en el 61 se publica en Art News, que es una entrevista, una visita que hace a Henri Michaud en París, y él va contando también un poco, pues como, de la manera que yo lo fusilo a él también, va contando cómo es su llegada a la casa de Henri Michaud. Entonces cuenta que llega a un edificio, a una zona de París, un edificio que en su momento fue un buen edificio, y se encuentra con un andamiaje que está intentando que aquello todo que no se caiga. Es recibido en la casa de Henri Michaud, él habla un poco de que intuye que la casa es parte de un apartamento más grande, pero que como está reducida así de una manera, como tabicada de una forma no usual, empiezan a recorrer las estancias, recorren todas las estancias, pasa un jardín abandonado. Me recordaba mucho a la higuera que Nicolás tiene al lado del estudio. Y me gustaba mucho la relación que establecía con dos imágenes, con dos cuadros que colgaban de las paredes. Hablaba de que los muebles, pues había buenos muebles, pero que en ningún momento había ningún tipo de intencionalidad a la hora de colocarlos en un lugar u otro, que estaba todo como muy dejado. Y esas dos imágenes, pues después de darle vueltas John Ashbery, Henri Michaud le dice no saque ninguna conclusión, ¿no? Sin embargo, a él le da el pie para hacer la introducción a la entrevista. En este caso, en el estudio de Nicolás había también un par de imágenes, un angelito, creo recordar, algo así, que estaban como giradas en la pared, o sea que no había ni mucho cuidado con eso, pero efectivamente, aunque tampoco daba pie a sacar conclusiones, sí que a mí me abría un poco la puerta de aquel texto, ¿no? Aquel lugar, no el espacio neutro, sino el espacio allí perdido frente a aquellos barrancos. Que había sido, ¿no? Exacto. Que de hecho después, bueno, echaba cuentas y volvía a los textos de la España negra, de Regoyos y tal, porque decía, por aquí, por estos lugares tienen que haber pasado, ¿no? Porque era como el espacio que me podría incluso remitir a los dibujos. Y eso, entrando en la parte de los dibujos, pues eso, esta primera pieza de la que hablaba Nuria ahora, que es la pieza con la cual la Fundación accede al trabajo de Nicolás Ortigosa, sí que me sorprendía mucho, primero, esa digamos, atemporalidad o intemporalidad de los dibujos. Es decir, bueno, son unos dibujos que nos están remitiendo a la historia del dibujo, pero que sin embargo tienen un componente de actualidad innegable, y que había un punto que justo ayer, cuando pude ver la exposición montada, me reconfortó. Era esa profundidad que en los dibujos, por ejemplo, no está, esa perspectiva que nunca está pretendida. Hay dibujos, os podréis encontrar muchos dibujos en los que se insinúa pues, un desfiladero, se insinúa la entrada a la cueva, se insinúa la subida de una escalinata, o incluso a veces simplemente una línea horizontal que supuestamente pretende darnos ese escenario, pero que casi siempre son unos escenarios totalmente aplanados, ¿no? Se vienen hacia el frente. ¿Qué pasa? Que eso hay quien lo haría así por torpeza, pero en este caso nos encontramos con que los trazos, esas marañas con las que se resuelven algunos dibujos, que son a veces unas marañas como atacadas por diferentes lugares, eso sí que empieza a dar una profundidad, porque el grafito con el brillo que tiene sí que nos permite ver cuál está antes, cuál está después. Se genera como una especie de profundidad, pero de relieve, ¿no? No es otra cosa más que eso. Eso de pronto se ve, yo creo que empieza a verse muchos de estos dibujos, pues empieza a verse en muchas partes de lo que es esta serie, pero esos fragmentos empiezan a derivar, se empiezan a convertir en piezas mucho más grandes, que están pues, en la parte izquierda de esta sala 4. Empiezan a resolverse así, incluso en la pieza de suelo, en el tríptico que hay tras esta pared, que también pertenece a la Fundación. Y es un poco el momento en el que se empieza a entender que sí que hay esa intención, ¿no? que sí que esa falta de profundidad de lo arquitectónico, de lo que es el paisaje, sí que aquí se está convirtiendo en una profundidad que tira más, quizás, no de lo arquitectónico, no de lo
sino de una especie de profundidades que guardan mucha relación con el propio gesto del artista y que en esos dibujos más grandes, ahí es cuando empiezas a entender lo que es, lo que es la distancia que se puede recorrer con un brazo o incluso hacia el medio de una pieza, ¿no? Y esto, antes de entrar a darte la palabra, creo que deriva al final en lo que sería la serie que da título a la exposición, que son esos 2002-2018, que digamos que es toda la pintura de Nicolás Ortigosa, desde el año 2002, todos los lienzos, la pintura sobre tela que realiza desde ese año, y que cuando van pasando los años, de pronto, al final, decide, en ese gesto quizás de negación, casi en esa epifanía, taparlo todo de negro y convertirlo en una sola pieza. Yo analizaba un poco en el texto una serie de ejercicios que se han ido dando a lo largo de la historia, pues de ese quemado, a veces el quemado de las piezas, como puede hacer Valdesari, y se promete que no va a volver a hacer un arte aburrido, digamos. Bueno, o por ejemplo la serie de Remy Zaugg, cuando pinta, cubre una serie de pinturas anteriores. Sin embargo, bueno, él era con una capa más uniforme y se distinguía, se entendía un poco lo que había detrás en los propios bordes del cuadro. O bueno, cuando de pronto se cuartea el cuadrado negro, uno de los cuadrados negros de Malevich, y de pronto vemos unas líneas, que se genera esa situación en la que en realidad nos está, digamos, contando más por lo que oculta que por lo que está diciendo directamente. Entonces a mí me apetecía, y bueno, lo comentábamos, me apetecía partir un poco de, como llamamos a esta conversación, pues de puertas para adentro, ¿no? Hablar un poco de lo que es la carpintería, el proceso de una serie como esta, porque hay que tener en cuenta que esa profundidad también que se da en lo que son las líneas, se da también, y eso es algo que me ha gustado mucho al verlos, se dan en la parte de collage, que es así una parte de collage muy sutil, no hay un collage muy evidente, pero sí que hay pequeños gestos. Hay uno muy interesante en esta pared, hacia el final, que son dos pequeños dibujos sobre estos papeles de pared, o casi como papeles de regalo antiguos, que hay un recorte en el que se marca un capítulo arriba, que está recortado exactamente ese fragmento del de al lado. Por ejemplo, la cabeza de aquellos cuatro de allí, la cabeza de abajo, o sea, a la izquierda, esa está pegada. Hay una estrella en esta pared de aquí hacia el fondo, que es un recorte, y de esos recortes hay muchos, de cómo el dibujo encuentra una parte trasera, y eso genera más profundidad que la propia arquitectura, que la entrada al túnel que puede aparecer allí en el sexto dibujo de aquel grupo. Y eso a mí me pareció una parte muy importante a la hora de conectar estas piezas con lo que a partir de ahí es el trabajo de Nicolás Ortigosa y lo que supongo que lo seguirá siendo en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, eso, aparte de los grabados también, decir cómo no es simplemente un dibujo inocente de ponerse con un papel al lado, que puede empezar así el trabajo con la Divina Comedia, pero llega un punto en el que se están haciendo planchas de grabado, se están haciendo puntas secas, para hacer una copia, una única copia de eso. Entonces, a mí me gustaría eso, que nos hablases tú de lo que son esos procesos. Ok, bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Y, bueno, sí, yo comienzo la lectura de la Divina Comedia en mis años de universidad y, bueno, comienzo de una manera muy directa con el texto, muy inocente. A partir de la lectura comienzo a dibujarla, ¿no? Entonces, para mí, sobre todo al principio, la Divina Comedia es una referencia de la que parto y poco a poco yo voy creando mi propia Divina Comedia, ¿no? Lo que decía, que al principio los dibujos son más inocentes y con el paso del tiempo empiezo a estudiar, a tener una voluntad de conocer la Divina Comedia, como otros artistas en el pasado la han tratado, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, de cómo se ha trabajado el dibujo, diferentes técnicas, empiezo a desarrollar ese cuerpo de trabajo en mi Divina Comedia, entrando en el grabado, entrando en el aguafuerte, buscando en el aguafuerte o en la punta seca
una línea que no me da el grafito, una sensibilidad más particular y bueno, a partir de ahí voy mezclando diferentes técnicas de grabado en el dibujo y en la plancha, ¿no? Para mí ha sido muy importante disponer de muchos años, mucho espacio de tiempo para ir construyendo las distintas series, ¿no? Donde más cantidad de obra es en El infierno, porque para mí fue en El infierno donde más pude entender, donde más fuerza encontré en la Divina Comedia, ¿no? Encuentro el purgatorio y el paraíso como un acompañamiento, ¿no? Del infierno. Entonces, es desde el 2005-2014 y bueno, durante todos esos años parto de un dibujo más inocente, como decía, y poco a poco la Divina Comedia va evolucionando en paralelo a mi trabajo, ¿no? A los dibujos más grandes, a las piezas más grandes, con mi pintura también. Y creo que es interesante porque si en la Divina Comedia tengo una referencia, una historia, ¿no? En mi trabajo, en otro tipo de trabajo, en los dibujos más grandes, mi dibujo va buscando una autonomía dentro de sí misma, ¿no? O sea que voy teniendo esas dos líneas y yo creo que poco a poco en la Divina Comedia también se va notando ese tipo de dibujo que se va más definiendo por sí mismo que por la referencia a una historia, ¿no? Entonces yo creo que llega un momento que decido parar precisamente por eso, ¿no? Porque creo que me estoy haciendo demasiado... Creo que ya llega a un fin, estoy demasiado... Sé demasiado y creo que estoy pasando esa línea como de cómo el texto está tratado como con esa inocencia, ¿no? Entonces decido cerrarla, ¿no? Y bueno, continúo con mi trabajo, ¿no? Con mi pintura y con los dibujos grandes, en los que estoy muy contento de cómo ha quedado la exposición en las dos naves, porque hay una relación entre los dos espacios que se nota, ¿no? De hecho, cuando estás viendo quizás algún dibujo, por ejemplo, de esa pared, de repente en el fondo te viene otro como poniéndose en relación con el primer plano y el fondo, ¿no? Entonces, pues eso me parece muy interesante, ¿no? Porque de hecho en las dos salas lo que hemos buscado también es el equilibrio, ¿no? de todo el trabajo, ¿no? Las exposiciones desde el 2002, obra de 2002 hasta el 2018, ¿no? O sea, hemos también buscado, junto con Vicente y con Nuria, pues buscar un equilibrio, ¿no? Entre todo ese arco de tiempo. Bueno, otra de las referencias en cuanto a esa profundidad, y me olvidé antes, disculpadme, yo sí que es cierto que cuando empecé a acabar un poco de información para hablar del trabajo, de las primeras cosas que yo me encontré fueron un par de entrevistas no al Nicolás pintor, sino al Nicolás surfista. Entonces me encontraba, por supuesto las leí, y me encontraba con que estaba hablando de aquello, del enfrentarse a la ola, del enfrentarse al mar, de una manera que era un poco enfrentarse digamos, al trabajo, ¿no? A la pintura. Y me parecía muy interesante lo que es pues esa onda que se ve allá atrás. Bueno, me gustaría que la vieseis. De esos 9 dibujos, digamos, pues hay 3 arriba, pues el tercero del grupo del medio, de pronto hay ahí como una especie de doble bóveda de Niemeyer, que no es tal, y que si lo pensáis son simplemente esas formas, pero que están totalmente, eso por lo que comentábamos, aplanadas, pero que me remiten mucho, tanto eso como otro tipo de estructuras me remiten a esas, digamos, esas estructuras efímeras que puede ser una ola, y que cuando tú hablabas un poco de la observación, de la entrada, de cómo se entra, refiriéndote al mar, me parecía muy curioso por eso. Y... No, eso, que me parecía que tenía mucho de tradición oral, que es al punto al que yo quería ir. Me parecía que tenía mucho de tradición oral. Pues es un poco, yo creo que en cada... Después, yo creo que, perdón Ángel, yo creo que también en una parte de dibujos se nota mucho que hay un punto de referencia de la Divina Comedia y a partir de ahí mi obra va naciendo,
más de sí misma dentro del dibujo del grabado, y hay otra parte que es más en referencia a episodios concretos, pero es mayor la cantidad en la que mi dibujo se genera a partir de lo que a mí me evoca la lectura, ¿no? O sea que genero mi Divina Comedia y la pongo en relación con el poema de Dante, ¿no? Claro, efectivamente yo creo que guarda esa relación, claro, y lo que se venía diciendo un poco, pues ese imaginario personal, que también es como casi... De crearla a partir de mí poder mismo, contar ¿no? algo casi de manera automática después de haber accedido a ello, ¿no? Pues yo creo que vuelve a tener relación con la ola. Y después lo que es lo que hablábamos de esta profundidad, de esta profundidad que se va generando en estos dibujos de la sala de al lado, yo creo que, o sea, también es una de las cuestiones, yo creo, interesantes también, ese salto que se da a esos dibujos directamente, por qué esos formatos, por qué de pronto esos borrados que también se aplican a veces a algunas de estas piezas, que se aplican al tríptico que tenemos detrás de esta pared. Digo, yo pude ver allí pues, el material con el que se trabaja, los formatos, pensar que ese tipo de trabajos al final vuelven a ser sobre papel, que yo creo que es uno de los espacios donde quizás tú te defiendas mejor, decir, pues, eso, pues, hasta incluso llegar al punto de que toda la tela pasa a ser una y pasa a cubrirse, quizás se pinta de negro para que escupa lo que tenía detrás, ¿no? Lo que tenía antes, para que lo evidencie, pero un poco el porqué, esa continuación con el papel, ese cambio de escalas, Bueno, yo también verme en un formato más grande y sobre todo ver mi obra en un formato más grande, yo creo que es una necesidad que yo tengo de tener que hacerlo para poder verlo, ¿no? No solo de pensarlo, sino tener la necesidad de verlo hecho para poder entender por dónde tiene que ir mi obra, ¿no? Entonces, bueno, aquí hemos mostrado una parte de dibujos en gran formato, pero también he trabajado más series dentro de ese dibujo de gran formato para ir aprendiendo a través de ellos y que mi propia obra sea quien me vaya diciendo por dónde ha de ir, ¿no? O sea, he tenido la necesidad de hacerlo para poder entenderlo, ¿no? Claro, hoy volví a ver un poco las notas y me encontraba con unas alusiones a Arnold Reiner. Arnold Reiner se va a París, conoce a Breton y se lleva la mayor decepción de su vida. Entonces vuelve a su casa y se aísla durante una serie de años en una gran casa que habían dejado sus padres, que estaba en un estado de abandono, pero que él se queda allí a vivir durante bastante tiempo, eso, pues aislado. Y es de allí de donde parte una serie muy importante en la carrera de él, que es que tapa una serie de piezas suyas, también con sus marañas, las tapa, pero al mismo tiempo también está tapando piezas, por ejemplo, de Vasarely, que era gran amigo suyo y que le había dado alguna pieza y que él mismo pues, no tiene ningún problema en pasar por encima de esas piezas. Creo que conectaba ese punto, por una parte, del aislamiento, porque era algo que me resultaba como muy extraño, pero bueno, quizás muy comprensible en tu manera de trabajar, es decir, como sí. no quedarse en un lugar, no irse a un lugar donde parezca que todo está sucediendo, sino quedarse en un lugar donde contigo mismo tienes ahí tu interlocutor y tu tranquilidad y al mismo tiempo pues desembocando en lo que son las piezas negras, que antes de nada después lo contamos, lo que son las piezas negras. Los cuadros tapados. Eso. Y eso, que un poco como afecta quizás ese sí. Aislamiento. Bueno, yo creo que más o menos yo cuando acabo la carrera en la universidad tengo la intuición, sé de alguna manera que si yo quiero generar un trabajo con la pintura y ir llegando a lugares, ¿no? Ir creciendo con mi pintura, yo creo que necesito una soledad con mi trabajo, una austeridad
para poder concentrarme de manera total, ¿no? Entonces, sí que tengo esa necesidad de como de construir un espacio interior y en torno a mi obra que ya quizás de manera más inconsciente intuía que lo necesitaba yo y lo necesitaba mi trabajo para poder generar un diálogo con mi propia obra de donde poder partir y poder avanzar y continuar con ella y llegar, ¿no? Y ir llegando. Por ejemplo, la Divina Comedia, una de las cualidades que yo creo que he tenido con ella, con la relación que he tenido con todo el trabajo, ha sido trabajar con ella con el tiempo, ¿no? Dejarla, volver, pensarla, volver a dibujos, porque, por ejemplo, hay dibujos que están redibujados encima, hay dibujos que están borrados y vueltos a dibujar, hay dibujos que utilizo el borrado como manera como forma, como la integro en el dibujo. Es interesante por eso, porque ha ido como dándose a toda la obra algo que era lo que yo estaba trabajando en ese momento, ¿no? Entonces, es lo que decía, que hay una parte más inocente y poco a poco, con el tiempo, va buscando nuevos caminos, ¿no? Nuevas soluciones, nuevos diálogos con el pasado, busca darle algo nuevo a la Divina Comedia, situarla en presente y, bueno, todo eso con los dibujos, ¿no? en paralelo y con la pintura. Y, por ejemplo, hay también una serie última de grabados, sí. que vuelves un poco sobre esta idea de trabajar sobre la plancha con la intención de hacer una copia de él, ¿no? Como que pueden verse en la sala 4. Y eso pues, es una de las cosas que cuando los vi en la carpeta que me llamaba la atención, esa idea de volver sobre el grabado para hacerla... Sí, es lo que comentaba de ese trabajo en paralelo, ¿no? Como el dibujo va pidiendo en su momento por dónde quiere ir, ¿no? Y hay algún dibujo como que está basado también en el hecho del dibujar, ¿no? En el placer del gesto y de la construcción a partir del gesto del dibujo, ¿no? Y estos grabados, esta serie de aguafuertes, también están en esa idea, ¿no? En el placer del dibujar, ¿no? También esa serie de aguafuertes que están en relación con los dibujos grandes y con otros dibujos, buscar también el reverso con otro tipo de técnica, quizás de la presencia y la fuerza de un dibujo más grande, buscar a través del grabado como esa intimidad, esa cercanía, ¿no? con el dibujo y con la plancha y con el grabado, ¿no? Buscar el reverso de las obras para generar desde una misma idea una visión diferente, ¿no? Como otra manera de acceder a la obra, ¿no? Construir la obra desde sí misma, ¿no? Yo creo que la serie, que digamos es así como eso, lo que decía, pues esa epifanía, es la serie de los tapados. Y bueno, yo creo que se llega a un punto muy interesante, que es el trabajar pues eso, con los 115 lienzos, directamente cubrirlos y de pronto encontrarse con todas las texturas. Yo cuando me encontré directamente con esos trabajos fue en aquella casa, eran quizás las 8 de la tarde más o menos, mes de noviembre, pues, o quizás un poquito antes. 7 de la tarde, ya el sol bajando, las persianas dejando pasar lo justo. Pues esto suena así muy... pero yo os aseguro que era eso. Entramos por los pasillos y sí que estaban todos los cuadros en los pasillos, pero esa luz tenue que permitía encontrarse con eso, incluso la luz de las bombillas, eso yo recuerdo que íbamos girando los cuadros un poco para verle verle lo que era la trama. Sí, esa, no sé si lo hemos comentado, pero como esa intimidad, esa austeridad, esa relación con las estancias, ¿no? Con las habitaciones, con la obra, ¿no? O sea, cómo la obra ocupa un lugar, ¿no? Claro. Porque esa serie, que no era serie, esos cuadros inicialmente, toda esa pintura, se apilaba en aquella casa. Exactamente, Esa era allí donde se iba realizando aquella pintura y es allí donde se cubre de negro. Sí.
Eso es. Y un poco, que yo creo que es interesante saber cómo enfrentarse, cómo decidir coger 115 cuadros y cubrirlos de negro, ¿no? Digo... Bueno, mi relación con todos esos cuadros estaba con ellos, pintándolos, y de repente, pintando de manera natural, empiezo a tapar unos primeros cuadros, y de repente encuentro algo en la pintura que hasta ese momento yo no había podido ver en mi pintura, ¿no? Y de repente me doy cuenta que tapando mi pintura estoy encontrando mi pintura, ¿no? Y de repente veo que voy tapando cuadros y me doy cuenta de que tengo que taparlo todo, ¿no? O sea, encuentro mi pintura tapándola, ¿no? Y lo veo desde el principio, lo veo muy claro, y tomo la decisión de tapar toda la obra, ¿no? Toda la pintura. Bueno, eso, yo creo que esta exposición tiene ese componente que vamos a tener que ir enfrentándonos poco a poco a cada pieza. Yo creo que sería interesante si por parte del público, en algún momento, o sea, si os interesase, no sé si preguntar, no sé hasta qué punto hay respuestas, pero sí ir aportando algo, lo que consideréis, digo, para que darnos pie también un poco a continuar con esto. Luego tú. ¿Quieres? Bueno, voy a abrir yo el fuego este, que se dice. No, esta mañana, bueno, no sé si era esta mañana o ayer, las múltiples preguntas que te hemos ido haciendo. A mí hay una cosa que me interesa, que me gustaría que contaras para las personas que están hoy aquí, que el por qué te enfrentas a la Divina Comedia. Tú hablabas que era, bueno, por un lado, una escritura muy visual, y por otro lado también esa capacidad del lenguaje de ser concreto y abstracto a la vez. Porque, bueno, también lo que ha dicho Ángel, que es interesante, no solo la planitud y la profundidad, sino que algunos rotos de los dibujos o sea, ayudan a crear el espacio, ¿no? Entonces, esa visualidad que a ti te llamó la atención, también por ese lenguaje tan, bueno, tan sublime por un lado, y por otro lado tan terrenal, ¿no? Bueno, yo a partir de la lectura, desde los primeros cantos que comienzo a leer, me genera, o sea, visualmente empiezo a construir imágenes personales, mentalmente empiezo a ver situaciones, ¿no? Y la verdad que empiezo de manera como muy inocente y muy directa, ¿no? O sea, lo que me genera, la sensación que me genera, la dibujo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí voy construyendo la historia, ¿no? La lectura, voy acompañando a los personajes en mi lectura, y poco a poco utilizo mi obra, el papel, para generar un paisaje también personal, para situar a Dante y a Virgilio dentro del mundo que parto como referencia, pero que quiero crearles para ellos, ¿no? Voy integrándoles en mi propia historia, ¿no? Voy situándoles, pues, en momentos de mayor oscuridad, en momentos de mayor luz, rodeados de peligros, buscando lugares para subir, para escapar. Voy creando mi propia Divina Comedia, ¿no? Me llamó mucho la atención lo vivo y lo fresco del poema, ¿no? La naturalidad y lo claro que lo transmite Dante, ¿no? Me pareció, desde el primer momento lo vi, ¿no? Entendí muy bien por dónde iba la historia, y me impresionó mucho cómo construye los paisajes, los escenarios, ¿no? La relación de Dante y de Virgilio por los lugares por donde pasan, que a la vez es,
muy panorámico, pero muy abstracto, ¿no? Tiene mucha abstracción, ¿no? La descripción de los diferentes lugares por donde van, ¿no? Eso me llamó mucho la atención y de alguna manera quise transmitirlo a mi manera, ¿no? Hola, buenas tardes. Yo cuando me acerco al trabajo de un artista y ahora mucha gente seguramente va a ver el trabajo tuyo por primera vez, yo lo he visto ya antes. Me da la impresión como que has dinamitado todos los procesos, ¿no? O sea, una parte importante del acercamiento hacia el trabajo de un artista, para mí a veces son los procesos, ¿no? Es importante, y luego ver los propios resultados. Veo que intuyo que en la Divina Comedia sí que hay una serie de procesos como más clásicos, por así decirlo, ¿no? Hay un texto, hay una serie de interpretaciones, pero, sin embargo, en las obras últimas, ahí me da la impresión de que entras, como vulgarmente se diría, es a saco, ¿no? O sea, ahí te enfrentas a unos formatos enormes y ahí no hay un croquis. O sea, no existe un croquis. Sí. Existe fuerza, existe gesto, existe rabia incluso en algunos casos. Sí, de hecho yo creo que, ahora que me lo comentas, yo creo que hay una parte de mi obra que se basa en sí misma, yo creo que en el sacrificio de sí misma para poder situarse en presente, ¿no? O sea, esa manera de cómo la obra se sacrifica o se inmola para poder hablar de generar un lenguaje nuevo, ¿no? O sea, sí, eso sí que es verdad, ¿no? Como que de alguna manera he entendido que ese sacrificio que la obra pedía generaba un nuevo presente para las obras, ¿no? Sí que hay. Pero en la obra misma, sí que la he entendido como que era la única manera que podía situarse y generar un discurso nuevo desde sí mismas, ¿no? Posicionarse en un hacer presente, ¿no? Convertirse en presente. Sí, yo creo que ahí tiene ese interés, pues en los tapados, por ejemplo, tiene el interés de recuperar un cuadro diferente, ¿no? Es decir, después de pinturas del año 2002, por ejemplo, que se da ese pintado y que de pronto te enfrentas a una pieza totalmente nueva para ti, que tiene una serie digamos, de relieves o de tonalidades, o de que la pintura sobre algunas partes reacciona de una manera diferente, dando unos brillos o dando unos mates, o que de pronto te encuentras eso, pues una pieza que se unifican todas, pero al mismo tiempo te estás encontrando una pieza diferente cada vez. Sí, bueno, la serie de los 115 cuadros tapados se tapan, ¿no? O sea, que para hacerse pintura, para decir algo nuevo para mí, para situarse presente, los tapo, ¿no? No los niego tapándolos, afirmo la pintura tapándola, ¿no? Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Nicolás, sí. Imagino que la Divina Comedia no es lo primero que leíste y me gustaría preguntarte, ¿qué te conmovió tanto de la Divina Comedia como para iniciar tu carrera artística y hacer esto que hay aquí y luego lo que vino después? Hombre, a nivel humano, te pregunto. Sí, o sea, sí, es que además justo te lo iba a decir, que lo que me conmovió mucho es ese punto humano de cómo dos personas se encuentran y cómo Virgilio acompaña a Dante en su camino para formarle, para construirle, para poder advertirle y protegerle de los peligros del infierno para poder llegar a Beatriz, ¿no? Le acompaña en ese viaje de construcción humana para en un momento dado, con mucho sufrimiento por parte de Virgilio también, aceptar esa separación, ¿no? Me interesó mucho esa historia muy humana, ¿no? de esos dos personajes, cómo van viajando y cómo se van
cómo Virgilio sobre todo va cuidando y enseñándole y formando a Dante, ¿no? Sí. Y luego la relación entre el espacio que Dante los sitúa, ¿no? Hay un espacio muy peligroso y muy infernal, pero a la vez es muy interesante y muy abstracto cómo ellos tienen ese subir, ese caminar juntos y protegiéndose y como aislados en cierta manera, pero muy cerca del peligro, ¿no? Ese camino juntos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no... Bueno, es que las personas no han visto la exposición. Quizá bueno, efectivamente, os invitamos... Bueno, ahora os invitamos a pasar un momento al jardín porque tenemos que desmontar esto. Nicolás, Ángel y el equipo estamos aquí y si después de ver la exposición, pues podemos hacer bueno, si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Bueno, sí, mañana tenemos un encuentro con él para las personas que estén interesadas, más de petit comité. ¿A qué hora? 6:30. A las 6:30. Haremos una visita comentada, guiada, Nicolás y yo, en este caso, porque Ángel se tiene que ir. Muchas gracias. Muchas gracias.